Hola, es un gusto saludarlos en nuestro video número 12 de este segundo trimestre, donde abordaremos el tema de conflictos territoriales. Si se dieron cuenta, en estos últimos videos hemos estado viendo o analizando solamente el componente social. En el video de la semana pasada veíamos la importancia de la diversidad cultural y cómo es importante también dar el paso siguiente a la interculturalidad. En este video veremos qué pasa cuando la interculturalidad se rompe o no se llega a una convivencia sana y pacífica entre diferentes grupos de personas. Les recuerdo las fechas de entrega de actividades. En la cintilla de arriba pueden observarla. Comencemos. Como les mencionaba, en este video vamos a hablar del tema conflictos territoriales y vamos a empezar con nuestra actividad para recuperar algunos de los conocimientos que tengan relacionados a este tema. Esta actividad va a tratar de que lean el siguiente testimonio de un ciudadano de la Ciudad de México sobre el problema de los franeleros en la colonia Roma y luego contesten las preguntas que les voy a mostrar a continuación. Nada más para que tengan una idea, un franelero es esa persona que tiene como trabajo que no está regulado en ayudarte a estacionar tu carro en la vía pública y a cuidártelo. Una vez que hayan leído el testimonio del ciudadano, contesten las siguientes preguntas, que son: ¿cuál es la principal queja del ciudadano? ¿Quién tiene derecho sobre las calles? ¿Consideran que este testimonio habla de un problema territorial? ¿Por qué? Si con las preguntas empiezan a recordar algo relacionado al tema, consérvenlo en su memoria, ya que lo iremos retomando o reforzando conforme avancemos en el tema. Empecemos por definir qué es un conflicto. Un conflicto es una situación de lucha entre individuos, grupos o países. También se puede definir como un desacuerdo, problema o enfrentamiento por diferencias sociales, políticas, económicas o culturales. Esa sería la definición de un conflicto para que tengamos idea de qué estamos hablando y qué es lo que vamos a analizar. Pero antes de que hablemos de los conflictos, veamos el siguiente mapa que trata del Índice de Paz Mundial 2017. Nos va a mostrar qué países son los que tienen menos conflictos o cuáles son los más pacíficos. Recuerda que cada vez que veamos un mapa, traten de encontrar y ubicar los elementos del mismo. Este mapa utiliza áreas de color y utiliza el color verde en diferentes tonalidades. Entre más oscuro sea el tono del verde, nos muestra un nivel muy alto de paz, y entre más claro sea el verde es un nivel muy bajo de paz. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más oscuro sea el país, más pacífico va a ser. Si analizamos América, vemos que los países más pacíficos sería Canadá, Centroamérica, y en el sur tenemos que sería Argentina y Chile. México tiene un nivel de paz bajo, quiere decir que no es muy pacífico, hay ciertos conflictos en el país. Si analizamos África, vemos que están en un promedio de nivel medio bajo. Europa tiene un nivel muy alto y alto en cuestión de paz. Asia tiene un nivel medio. Australia es pacífica en promedio, y eso es para tener una idea de cuáles son los países menos conflictivos o los más conflictivos del mundo. Ahora hablemos de las causas y consecuencias de los conflictos territoriales. ¿Qué origina un conflicto? Y cuando está el conflicto, ¿qué es lo que deja como resultado? Empecemos por hablar de las causas de los conflictos territoriales o entre países o entre grupos de personas que viven en una misma región. Y tenemos que pueden ser por extensión del territorio. Cuando hablamos de extensión del territorio, hablamos de la disputa entre países por un mismo territorio. Separación y anexión se origina cuando un territorio busca la separación del país al que pertenece para crear otro o anexarse a uno existente. Tenemos la descolonización. Sucede cuando un territorio es colonia de un país y busca su independencia. Autonomía ocurre dentro de un país cuando un territorio lucha por obtener o que se le reconozcan derechos políticos, socioeconómicos o culturales. Tenemos la disputa de recursos. Sucede cuando dos o más países se declaran
con derecho de utilizar económicamente un recurso natural, búsqueda del poder nacional, se da dentro de un país cuando un grupo pretende acceder con la fuerza al control político. Poder internacional es la lucha que se da entre dos o más países por el control de un territorio o país. Ideología ocurre si un grupo pretende imponer el orden político, socioeconómico de un país con base a sus ideas culturales y causas históricas. Sucede cuando a lo largo de muchos años existe rivalidad entre grupos por situaciones de ofensa o explotación que no han sido resueltas. Si se dieron cuenta, lo que más se repite es la palabra control o imponer. Eso es lo que causa un conflicto, querer el control o imponer sus ideas sobre otro grupo de personas. Veamos los siguientes ejemplos de causas de conflictos. Tenemos, por ejemplo, recursos naturales, agua, bosques, minerales, etc., que se da en España y Reino Unido por la península de Gibraltar. Control de rutas comerciales marítimas o terrestres, que se da en China, Filipinas, Vietnam, por el mar de China. Sitios religiosos, que se da en Palestina e Israel por la ciudad de Jerusalén. Identidad nacional, Serbia y Kosovo, por la independencia e identidad de Kosovo. Diferencias étnicas, conflicto kurdo en Turquía. Esto es por mencionar algunos de los ejemplos de las causas de algunos conflictos actuales en el mundo. Ahora hablemos de las consecuencias. Si hablamos de consecuencias, hay 5 tipos de consecuencias o resultados que da un conflicto. Tenemos las consecuencias culturales, sociales, políticas, económicas y ambientales. Si hablamos de consecuencias culturales, hablamos de la destrucción del patrimonio cultural, racismo, xenofobia. Si hablamos de consecuencias sociales, pues hablamos de genocidio, disminución de la población, hambrunas. De consecuencias políticas, se trata de tensiones políticas internacionales, derrocamiento de gobernantes. Causas económicas, la pobreza, la destrucción de fuentes de trabajo. Y por último, consecuencias ambientales, contaminación, división de la gestión de las regiones naturales. Estas serían las consecuencias o los resultados de un conflicto. Veamos algunos ejemplos de consecuencias de algunos conflictos. Consecuencia, limpieza étnica, esto se da en Kurdistán. Creación de nuevas naciones, en Kosovo. Cierre de fronteras en Israel, en el conflicto de Israel. Conflictos armados en la península de Crimea y Ucrania. Tratados de paz en el conflicto entre Camerún y Nigeria. Impacto ambiental en Costa Rica y Nicaragua. Eso en relación a algunos ejemplos de los resultados o las consecuencias de algunos conflictos que suceden en el mundo. Ahora, localicemos los conflictos más trascendentales o los más significativos del planeta por continentes. Empecemos por el continente americano, donde hay 8 conflictos de los más trascendentales. Están numerados para que los ubiquemos en el siguiente mapa. Y empecemos por el de Nicaragua y Costa Rica, que es debido a la delimitación de Río San Juan y la isla Calero. Hablamos de un conflicto generado por territorio y recursos naturales, el número 1, y aquí lo tiene, entre Nicaragua y Costa Rica. Tenemos el número 2, que es Guatemala y Belice. Guatemala reclama la mitad del territorio de Belice. Aquí lo tenemos, es un conflicto territorial, reclama más territorio uno de los dos países, Guatemala y Belice. El número 3, Perú, Chile, cambio en la latitud del límite marino entre ambos países, es este que ven aquí, entre Perú y Chile, que se debe a que quieren acordar un nuevo límite en sus mares colindantes. El número 4 es Bolivia y Chile. Bolivia demanda acceso al mar a través de la región conocida como Corredor Atacama. Es un conflicto por recursos naturales entre Chile, aquí está el número 4, otra vez Chile y Bolivia. El número 5, Venezuela, Colombia, borde marítimo e islas Los Monjes.
es un conflicto por recursos naturales y territorio. Número 5, Venezuela y Colombia. Aquí los tienen, Venezuela y Colombia, número 5. Y número 6, Argentina y Reino Unido. Argentina reclama su soberanía sobre las Islas Malvinas, que es lo que vemos aquí en el mapa. El número 6, Argentina. Estas son las Islas Malvinas que son controladas por el Reino Unido y Argentina quiere que las cedan para que queden ya bajo la propiedad de Argentina. Es un conflicto territorial. El 7, Nicaragua y Colombia. Nicaragua demanda delimitación territorial por las islas de San Andrés, Providencia y Santa Clara. Es un conflicto generado por territorio. Número 7. Nicaragua y Colombia. Número 7. El 8 es Cuba, Estados Unidos, conflicto por la construcción de bases aéreas de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, que lo tenemos aquí. Y si observan la simbología del mapa, pueden ver que los cuadros de color nos muestra también el tipo de conflicto: límite territorial, límite marítimo, soberanía insular, acceso marítimo y base aérea, que es lo que leíamos en los conflictos. Ahora, si hablamos de los conflictos de Europa, tenemos 3, los más significativos. Están numerados para poder localizarlos en el siguiente mapa. El primero es Kosovo y Serbia. Serbia no reconoce la independencia de Kosovo. Estamos hablando de un conflicto generado por separación de territorios. Y es este de aquí. Kosovo y Serbia. Aquí lo pueden ver. Serbia es este territorio que es más grande y Kosovo es este pequeño territorio que se quiere separar. Tenemos el número 2, que es el de Ucrania, Rusia. Rusia ocupa la península de Crimea para controlar los ductos de gas de la región. El 21 de marzo del 2014, Rusia promulga una ley que incorpora a la recién creada República de Crimea y al distrito de Sebastopol como territorios suyos. Es un conflicto por recursos naturales. Hablamos de tubos de gas natural que están sobre Crimea. Aquí pueden ver Rusia y Crimea. Y Rusia, por controlar ese recurso natural, pues reclama a Crimea como si fuera suyo. Y número 3, España, Reino Unido. España reclama soberanía sobre la península de Gibraltar, administrada por Reino Unido como territorio de ultramar. España reclama una isla a Reino Unido. Aquí pueden ver el número 3, España y Reino Unido. Esos serían los conflictos en América y en Europa. Los conflictos en Asia son 4, los que vamos a analizar, numerados, y los vamos a observar en el siguiente mapa. El primero es un conflicto entre 3 países, India, Pakistán y China, que reclaman la región de Cachemira. Es el número 1. Aquí lo pueden ver. Tenemos India, China y Pakistán, que reclaman el territorio de Cachemira, que es un territorio que está entre los 3 países. El número 2 es Palestina-Israel. Palestina proclama la devolución de los territorios incorporados a Israel. Palestina reclama unas regiones a Israel, y aquí lo tenemos, el número 2. El número 3 es China, Vietnam y Filipinas. China se adjudicó las islas del sur del mar de China. Y es un conflicto territorial por unas islas. Tenemos aquí al número 3, China, Vietnam y Filipinas. Se pelean o reclaman unas islas que China se apropió. El número 4, Turquía y Kurdistán, conflicto que comienza cuando los kurdos exigen la independencia de la región de Kurdistán. Hablemos de autonomía entre Turquía y Kurdistán, es el número 4, aquí lo pueden ver, Turquía y Kurdistán. Eso sería en el continente asiático. En el continente africano tenemos 5 conflictos que vamos a ubicar en el siguiente mapa. El primero es entre Camerún y Nigeria, que Camerún reclama la administración de la península de Bakassi, que está bajo el dominio de Nigeria, es el número 1. Camerún, Nigeria, aquí lo pueden ver. Camerún y Nigeria, es por territorio también. Sudán es el número 2.
es una guerra civil, que es la independencia de Sudán del Sur o de la región sur de Sudán, Y aquí pueden ver el número 2, todo esto es Sudán y Sudán del Sur quiere ser independiente. El número 3 es entre Malawi y Tanzania, conflicto por el agua, una cuestión de recursos naturales, ya que Malawi la considera como suya. El 3, Malawi y Tanzania, aquí lo tienen, Malawi y Tanzania, que pelean los recursos naturales. Y el número 4, que es Burkina Faso y Níger, conflictos armados por el reclamo de límites territoriales entre ambos países. Burkina Faso, aquí lo tiene el número 4, y Nigeria. Y el número 5, Kenia y Somalia, conflicto debido a límites marítimos mal trazados en las costas del Cuerno de África en el Océano Índico. El número 5, aquí los pueden ver, también es un conflicto por recursos naturales y territorio en los océanos colindantes. Eso sería en África. Por último, los conflictos de Oceanía, que nada más es uno, y lo ubicamos en el siguiente mapa. Es Australia y Timor Oriental, conflicto diplomático entre ambos países debido a límites marítimos mal establecidos, y pueden ver en el mapa que aquí está Timor Oriental y Australia. Eso sería por mencionar algunos de los conflictos más significativos o trascendentales del mundo. Ahora hablemos de estrategias para el manejo y resolución de conflictos. Vamos a observar el siguiente diagrama de flujo, donde veremos paso a paso cómo es que se va dando un conflicto, cómo se llega a una resolución. Todo empieza desde el conflicto violento entre estados, y el resultado final que se busca es un acuerdo diplomático, un acuerdo basado en el diálogo entre los grupos que están en conflicto. Todo empieza por intereses contrarios de los grupos que están en conflicto. Cuando se presentan los intereses contrarios, se pueden imponer los grupos o pueden ceder los dos. Si se va por la opción de imponer, eso los lleva a una crisis de interés, a un grado de estar más cerca de una guerra o un movimiento armado. Si se va por ese camino de crisis de interés, nos lleva a una crisis severa. Si en este punto de crisis severa se siguen imponiendo y no se cede, nos lleva a un fin de relaciones diplomáticas. En este punto se pierde el diálogo y estamos cada vez más cerca de un levantamiento armado o de una guerra, y eso nos lleva a una crisis bélica, de armas, de violencia, de pérdidas humanas. Y si en este punto de crisis bélica se siguen imponiendo los grupos y no se cede, nos lleva a una declaración de guerra, que es lo que todo el mundo quiere evitar, debido a las pérdidas humanas que estas generan. Ya cuando se llega a este punto, lo último que queda por hacer es llegar a un acuerdo diplomático entre los grupos que están en guerra y que empezaron con un conflicto. Pero cuando empieza el conflicto bélico entre estados, en este punto en donde hay intereses contrarios, los dos grupos o los grupos que están en pleito o en conflicto ceden, se puede llegar a una negociación, lo que nos lleva directamente al acuerdo diplomático, finalizando el conflicto. Pero si estamos en intereses contrarios, se imponen, nos vamos a crisis de interés, a crisis severa, pero en este punto ceden los grupos que están en conflicto, podemos llegar a una reapertura de relaciones diplomáticas, todavía al diálogo, que nos lleva al acuerdo diplomático, que es lo que se busca, todavía a solucionar el conflicto mediante palabras. Pero si en este punto de crisis severa se siguen imponiendo y nos lleva a fin de relaciones diplomáticas, o sea, a terminar las pláticas, y nos lleva a una crisis bélica, y en este punto todavía se deja de imponer y llegan a ceder los grupos que están en conflicto, se puede llegar a una rendición o a un tratado que nos lleva a un acuerdo diplomático, sin llegar a una declaración de guerra. Si analizan, el camino que todo mundo quiere seguir y el ideal para una solución de conflictos es siempre el de ceder, el de llegar a un acuerdo mediante las palabras, para llegar a un acuerdo diplomático. Y el camino que no se quiere seguir para evitar las pérdidas tanto humanas como materiales es el de la imposición de las ideas de los grupos en conflicto. Eso es en relación a una estrategia para el manejo y resolución de conflictos. Con esto estaríamos casi terminando la explicación del tema, quedando como parte final la
actividad para que pongan a prueba lo que saben del tema y midan su nivel de aprendizaje o comprensión. Esta actividad consiste en que lean la siguiente nota informativa. Después de la lectura, identifica y describe en la siguiente tabla cada uno de los elementos del conflicto expuesto. Esta es la nota informativa que van a leer. Recuerden que le pueden poner pausa para leerla con calma. Y una vez que la hayan leído, van a identificar y describir cada uno de los elementos del conflicto. Y van a utilizar la siguiente tabla. En esta tabla tienen los elementos del conflicto, actores involucrados, causas, consecuencias y posibles soluciones. Después de que lean la nota informativa, aquí me van a poner los elementos del conflicto que identificaron y cuáles son. Yo les recomiendo que esta tabla la copien en una hoja de cuaderno para que la puedan manejar más fácilmente y puedan regresar al video, ponerle pausa donde está la nota informativa y leerla con calma e ir llenando la tabla. Recuerden que pueden ponerle pausa al video, tomarse sus 15-20 minutos para resolverla y una vez que tengan su tabla llena con sus respuestas, le ponen play de nuevo al video para terminar la explicación. Entonces, pónganle pausa al video. Con esto estamos terminando la explicación del tema conflictos territoriales, con lo que cerraremos con las respuestas de la actividad, que son estas. Aquí pueden ver la tabla con sus elementos del conflicto. Hago una pequeña aclaración en esta que dice posibles soluciones. La solución que yo doy es esta, pero ustedes pueden darle otra solución porque son posibles soluciones. Entonces los invito a que las posibles soluciones que le den a la actividad me las hagan llegar en los comentarios del video para poder enriquecer un poquito más el conocimiento de este tema. Entonces con esto terminaríamos la explicación de conflictos territoriales. Con esto terminamos nuestro video del tema conflictos territoriales, nuestro video número 12. Este video es de reforzamiento. Recuerden que va de la mano de lo que ustedes ya leyeron de su libro de texto o de cualquier fuente de información que tengan a la mano. Espero que este video les haya servido y esperamos recomendaciones o sugerencias para mejorar los videos y les ayuden como reforzamiento de los temas que vienen de aquí en adelante. Les recuerdo las fechas de entrega de actividades que marca la cintilla de arriba y me despido. Cuídense mucho y estamos en contacto.